Buenos días. Hoy les voy a dar a conocer el contenido del cuaderno de la materia de historia de mi alumno Gerardo Uriel Martínez del segundo E. Entonces vamos a revisar el contenido del mismo. Estudiamos la importancia de la nao de China en su recorrido mercantil que realizaban desde las Filipinas hasta el puerto de Acapulco. Destacamos la importancia de muchas de las mercancías, así como también el arribo de la llamada China poblana. Y estudiamos el fin de la llamada Edad Media, el inicio de la Edad Moderna y la era de los grandes descubrimientos, los viajes de exploración de 1453 a 1492. Debatimos en torno al descubrimiento o al encuentro, si se trató de un descubrimiento de Europa respecto de América o si fue un encuentro entre dos civilizaciones diferentes, civilizaciones distintas. Además de la ruta comercial entre Filipinas y la Nueva España, también estudiamos las rutas comerciales entre Europa y América. Miren, desde España hacia Veracruz, en este intenso intercambio comercial que unió a dos culturas o a múltiples culturas por los productos que llegaban al puerto de Veracruz y también los que tenían destino hacia Europa. En este sentido explicamos el origen de las diferencias culturales en México y así también vimos las características de los pueblos afrodescendientes y también de otras partes del mundo. Analizamos los procesos de migración, tanto internos como externos, que fueron conformando la identidad de nuestro país. De esta manera esquematizamos los procesos de migración para precisar de manera simple cómo se llevó a cabo este proceso histórico. Respondimos qué es, cómo se manifiesta y por qué es importante valorarla en torno a la diversidad en México como una contribución desde el interior y también desde el exterior. Resaltamos la importancia de los 4 productos agrícolas mesoamericanos: el frijol, el chile, el maíz y la calabaza. Así también plasmamos en un mapa las áreas culturales del México antiguo, Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. En una línea del tiempo reflejamos los horizontes culturales de Mesoamérica, el preclásico, el clásico y el posclásico, así también algunos periodos históricos como los primeros asentamientos, el comienzo del urbanismo, el urbanismo y las sociedades militaristas. Todo esto para contextualizar los temas a revisar. Ubicamos temporalmente los horizontes culturales: el horizonte preclásico del año 2500 antes de nuestra era al año 200 de nuestra era, el horizonte cultural clásico del 200 al 900 de nuestra era y el horizonte cultural posclásico del 900 a 1521 de nuestra era. Después de estudiar la región, los territorios de Aridoamérica y Oasisamérica, anotamos las características más importantes de estos territorios americanos, ya para entrar al tema de Mesoamérica. En un mapa de la República ilustramos las áreas culturales del México antiguo y sus principales asentamientos. Aparecen en estos colores, en varios colores, estas subáreas que se integraron a Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Elaboramos una lista de productos derivados del maíz. Hicieron su lista para destacar la importancia de este producto agrícola en las culturas mesoamericanas y hasta la fecha, hasta el México moderno. Contamos la leyenda de la aparición del maíz en estas tierras y finalmente se les pidió a ellos que imaginaran y reseñaran, narraran también una leyenda
que ellos con su imaginación construyeran para destacar la aparición del maíz en tierras mesoamericanas. Al tratarse de un producto que está en nuestras mesas, que es parte de la vida económica, de la dieta de los mexicanos, precisamos la aparición del maíz en Mesoamérica y también el consumo que en estos años del siglo XXI se tiene respecto del maíz y sus derivados, sobre todo de la tortilla. Vimos la presencia lingüística en las toponimias, principalmente de algunos de los estados de la República, como Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Querétaro, para identificar que su vocablo, que su origen se encuentra en Mesoamérica. También investigamos sobre Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entre otras entidades federativas. Elaboramos un mapa con las principales regiones indígenas de México, pero también entendimos que la pobreza de los pueblos indígenas está asociada exclusivamente a algunos estados. Entonces hay una relación entre pobreza y comunidades indígenas. Al final realizamos algunas propuestas para atender esta problemática actual. Discutimos y debatimos en torno al tema de los indígenas y el reconocimiento por parte del gobierno local. Hablamos sobre la autonomía, sobre los eventos de 1994 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para concluir que hace falta todavía trabajar con los pueblos indígenas y las aspiraciones históricas que ellos tienen. Analizamos los rasgos de la población indígena, sus lenguas, sus tradiciones. Nos preguntamos respecto de qué conocíamos y de qué manera convivimos con las comunidades indígenas y cuál es su importancia cultural. Aquí en esta tabla se refleja. Y elaboramos una lista con 20 características de las lenguas indígenas. Revisaron textos, investigaron con la finalidad de obtener información relativa a este tema. Y aquí miren, continúa esta investigación para tener estas 20 ideas principales en la que ellos de manera libre y personal realizaron su actividad. En México, como una herencia cultural de los pueblos mesoamericanos, como una forma afectuosa de dirigirnos a los demás, explicamos la situación del uso de diminutivos en nuestro lenguaje. Entonces elaboraron un texto tratando de usar principalmente palabras en diminutivo. Iniciamos el proceso histórico de formación de Mesoamérica para revisar cómo es que se establecieron en puntos ya estratégicos el llamado sedentarismo y las contribuciones que empezaron a llevar a cabo. Elaboramos un mapa con las principales regiones culturales de Mesoamérica. Precisamos ya algunos sitios, ahora son sitios arqueológicos, en lo que fue Mesoamérica, desde la península de Yucatán, el centro de México, el occidente y una parte del norte de México. Esto con la finalidad de revisar la riqueza cultural de Mesoamérica. Y hemos estudiado el concepto de Mesoamérica. Miren cómo es esta división territorial se ha realizado para su mejor estudio: el norte, el occidente, el altiplano central, la costa del Golfo, Guerrero, Oaxaca, la costa del sur, América Central, la zona maya, con la finalidad de identificar de manera clara y precisa la región mesoamericana. Elaboraron una historieta de la aparición de la agricultura en Mesoamérica. Entonces ellos con sus recursos construyeron sus imágenes, sus ilustraciones, su explicación, sus diálogos para imaginar cómo es que apareció la agricultura en Mesoamérica. Y aquí, a través de este recurso didáctico,
plasmaron su conocimiento. Y hemos iniciado con el estudio de la cultura olmeca, de la cultura madre. Aquí ya integraron algunas imágenes, algunas ilustraciones y obviamente las principales características. Aquí está la cultura olmeca. Desarrollaron este tema, estos contenidos con ilustraciones, con texto, investigando los principales rasgos de la llamada cultura madre. Aquí aparece otro contenido relativo al tema que estamos comentando. Miren, organizaron bien sus cuadernos, sus textos, sus ilustraciones para estudiar esta civilización importante. Acerca del tema de la cosmovisión, estudiamos los principales dioses mesoamericanos: Coatlique, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, el significado y el atributo que tenía cada uno de estos dioses mesoamericanos. Se realizaron algunas preguntas ya respecto de temas diversos como la economía principalmente y los tributos en las diferentes civilizaciones mesoamericanas. Al revisar la importancia de la economía, estudiamos los mercaderes y los artesanos. Vimos la organización, la división social del trabajo de Mesoamérica, pero también la estructura social, los estratos existentes en Mesoamérica y las diferencias que tenían, así como las funciones que cumplían unos frente a otros. Una vez que revisamos el tema de la estructura social, hablamos del México actual para empatizar, para contrastar el México de ahora, el México moderno, respecto de estas civilizaciones, y concluimos que hay todavía desigualdades, que existen clases sociales y diferenciaciones entre los mismos. Aquí hicimos un mapa mental en donde ilustramos una zona residencial frente a una colonia popular para darnos cuenta de las diferencias existentes en la actualidad. Hemos iniciado también con el estudio del recorrido que realizaron las 7 tribus toltecas chichimecas, de cómo decidieron dejar su lugar de origen para buscar sitios diferentes en donde vivir, con mejores climas, con el uso de agua, con la búsqueda constante de una mejora para sus pueblos. Aquí ilustramos, destacamos lo más importante de la cultura chichimeca. Miren, aquí colocaron algunas imágenes respecto de estos pueblos. Elaboramos un mapa respecto de los climas en Mesoamérica, Aridoamérica o Asisamérica, para ver las razones por las que se establecieron principalmente en la región que estamos estudiando. Y en este momento estamos estudiando estos grupos indígenas que se establecieron ahora entidades federativas de México, como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas. Si se dan cuenta, están en la región de Oasis América, y destacamos los nombres de los pueblos y culturas que se establecieron en estos sitios. Les he compartido entonces el cuaderno de trabajo de mi alumno Gerardo Uriel Martínez Cervantes del segundo E, quien amablemente nos prestó su cuaderno, y ya les he compartido el contenido del mismo. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.